Muy buenas, estudiantes de la asignatura de Matemática 3 de 11º grado o segundo de bachillerato técnico profesional en informática. Les saluda el profesor Freddy Munguía y el tema que vamos a desarrollar durante este video es límites de funciones. Para iniciar a estudiar el tema de límites de funciones, vamos a analizar la presente gráfica. Como ustedes recuerdan, en el plano cartesiano tenemos el eje X o el eje horizontal, tenemos el eje Y o eje vertical, y nosotros en esta gráfica específicamente podemos observar varios puntos. Podemos observar el punto P, que como lo indica la flecha, se va acercando hacia el valor de A. Luego, en el eje vertical tenemos el punto Q, que como lo indica la flecha, se va acercando hacia el valor de B. En este caso, tanto P se va acercando al valor de A, también Q se va acercando al valor de B, lo que implica también que el punto R se va acercando hacia el punto S. Nosotros podemos observar aquí otra notación. Y es igual a f de x. Un valor de y estamos hablando de una función de x, la gráfica de una función. En resumen, cuando x tiende sin límite al valor de a tomando valores diferentes de a, f de x tiende sin límite a valores de b. Se expresa esta situación como f de x converge a b. Si ustedes observan la gráfica, podemos observar que el punto S partió de la letra A, el valor de A en el eje X, y el eje Y se formó un punto B. Ese punto B es el límite de la función cuando X tiende a A y B siempre va a ser un valor de el eje Y. O sea, el límite que nosotros ubiquemos va a ser un valor en el eje vertical. El valor de b se le llama límite de f de x cuando x tiende sin límite a el valor de a. Observando la gráfica, vamos a determinar los límites. La gráfica que nosotros observamos ahí es la gráfica de una función cuadrática, una gráfica llamada parábola. Tenemos ahí 4 diferentes límites que vamos a determinar. El primer límite dice, el límite de f de x, el límite de la función, el límite de la gráfica, cuando x tiende a 2. Ese 2 que nosotros observamos ahí, lo vamos a ubicar en el eje horizontal, porque es un valor de x. Para ubicar e ir detectando cuál es el límite, vamos a trazar una línea vertical hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque hacia arriba se encuentra la gráfica. De esa forma. Una vez que trazamos y nos encontramos con la gráfica, para la izquierda trazamos una recta horizontal. Una vez que tenemos eso, pudimos observar que llegamos al número 3 en el eje Y. Ese 3 representa el límite cuando x tiende a 2. El siguiente ejemplo, límite cuando x tiende a negativo 2. Ubicamos el negativo 2 en el eje horizontal, lo tenemos aquí abajo, trazamos la recta punteada hacia la parte de arriba, porque arriba es donde está la gráfica, y de ahí partimos hacia la derecha para poder ubicar el límite de esa función, que vuelve a ser positivo. Ya tenemos la respuesta para el límite cuando x tiende a negativo 2. Que es también es 3. Vamos con el tercer límite que hay que encontrar. El límite cuando f de x tiende a 3. Ubicamos el 3, lo tenemos aquí abajo. Trazamos la recta hacia arriba, porque hacia arriba está la gráfica, y luego partimos hacia la izquierda. Aquí en la izquierda podemos observar que se formó
un punto que es el 8. Ese 8 está ubicado en el eje Y. Siempre el valor del límite lo vamos a ubicar en el eje vertical. En este caso es 8. Y por último, el límite de f de x cuando x tiende a 0. X igual a 0 está ubicado en el origen, está ubicado en el mero centro. Entonces, la gráfica parte hacia abajo. Cuando x vale 0, la gráfica está pasando por negativo 1. Quiere decir que el límite de esa función, cuando x tiende a 0, el resultado es 1. Ejemplo número 2. De nuevo observando la gráfica, determinar los límites. Esta gráfica tiene una particularidad y es que está dividida en dos partes. Una parte que es curva, lo que representa una parábola, y una parte que es una línea recta, lo que representa una parte de una función lineal. Vamos a determinar diferentes límites. Aquí tenemos 4 ejemplos que vamos a calcular. El primero es x tiende a negativo 2. Entonces el negativo 2 tiende hacia el eje horizontal. Ubicamos ahí. Una vez que ubicamos ese número, nosotros tenemos que hacer una línea vertical hacia arriba, porque hacia arriba se encuentra la gráfica pasando por negativo 2. De ahí nosotros ubicamos una línea horizontal buscando hacia el eje Y. En este caso, nos queda que el límite es positivo 1. Recuerden, siempre el límite va a ser un número en el eje vertical. En este caso, el 1 positivo está ubicado en el eje Y, eje vertical. Número 2. Límite de f de x cuando x tiende a negativo 5. Entonces el negativo 5 lo ubicamos acá y trazamos una línea vertical hacia abajo porque hacia abajo se encuentra la gráfica. Luego de eso, una línea horizontal buscando el eje Y y ya pudimos observar que el límite es negativo 8. Ahí tenemos el límite cuando x tiende a negativo 5. 3. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0? El 0, si ustedes observan, nosotros lo tenemos ubicado en el origen. Entonces, ¿a dónde se encuentra la gráfica? En la parte inferior. Y ahí está la línea punteada hacia abajo. El límite viene siendo 3. Negativo 3. Y por último, el límite cuando x tiende a 5 de f de x. Entonces, ubicamos el 5 en esta parte de acá, en el eje horizontal, trazamos una línea vertical hacia arriba y luego buscamos el eje Y trazando una línea hacia su izquierda y vemos que el límite viene siendo 2. Ahí tenemos los diferentes límites de esta gráfica. Siempre en el ejemplo número 2 y observando la gráfica vamos a determinar otros 4 límites. Límite cuando x tiende a negativo 4. Ubicamos el negativo 4 en el eje horizontal, trazamos una línea vertical hacia la parte de abajo y luego trazamos una línea horizontal buscando el eje Y. El eje Y se ubicó el número negativo 3. Entonces, el límite cuando x tiende a negativo 4 es negativo 3. En el ejemplo 6, el límite cuando x tiende a 1. Observamos un pequeño signo de la suma en la parte superior derecha del 1. Ese signo de la suma representa derecha. No significa que el 1 sea positivo o sea negativo, simplemente significa la derecha.
Entonces, la derecha de la gráfica, como lo observamos en esa flecha que acabo de ubicar, la derecha, el número 1 está ubicado en la parte horizontal y la gráfica vemos que si trazamos hacia abajo, el límite viene siendo negativo 2. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, el límite es negativo 2. Ahora, siempre en este mismo ejemplo, x tiende a 1, pero por la izquierda. Ese signo negativo en la parte superior derecha del 1 representa lo que es la izquierda. Entonces ubicamos siempre el 1, pero ahora por la izquierda. Nosotros tenemos que el 1 se va ubicando hacia abajo por la parte izquierda, como lo muestra ahí la flecha, y el límite viene siendo 8, negativo 8. Ahora, como el límite por la derecha es negativo 2 y por la izquierda es negativo 8, vamos a decir ya, sin decir derecha ni izquierda, que el límite de 1 no existe. Para que exista tiene que ser el mismo límite tanto por la derecha como por la izquierda. Ejemplo número 3. Vamos a evaluar el límite de la función x al cuadrado menos 6x más 2 cuando x tiende a 4. La expresión que está dentro del paréntesis es una función cuadrática que podríamos graficar, pero que este límite lo vamos a hacer únicamente de forma directa. Sustituimos, en vez de la x, colocamos el número 4 y vamos a ir efectuando las operaciones combinadas por prioridad. Donde está la x, vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar 4. 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 2. Les recuerdo, donde está la x, vamos a colocar el número donde x tiende a 4. Luego queda 4 al cuadrado igual a 16, 6 por 4, 24, más 2. Y nos queda negativo 6 como respuesta. Quiere decir que el límite de la función x al cuadrado menos 6x más 2 cuando x tiende a 4, el resultado es negativo 6. Ejemplo número 4. Vamos a evaluar el límite de la función 2x al cubo más 5x cuando x tiende a negativo 5. Se resuelve directamente, sustituimos x por el número 5 y vamos a efectuar las operaciones combinadas por prioridad. Donde está la x, vamos a colocar negativo 5 y nos queda que negativo 5 al cubo es negativo 125 y en la otra parte sería 5 por negativo 5 igual a 25. En la parte de abajo, 2 por negativo 125 es negativo 250 menos 25. El límite final es negativo 275. La respuesta final del límite cuando x tiende a negativo 5 de 2x al cubo más 5x es igual a negativo 275. Ejemplo número 6. Vamos a evaluar el límite de la función con un signo radical. Igual se resuelve directamente. Sustituimos, en vez de la x colocamos el 7 y vamos a efectuar las operaciones por prioridad. Por último calculamos la raíz cuadrada. Ahí tenemos 7 al cuadrado más 3 por 7 más 5. En la parte de abajo una resta. Efectuamos arriba las operaciones del numerador, 49 más 21 más 5 sobre 3. Nos queda 75 sobre 3. Efectuamos la división, nos queda raíz cuadrada de 25. En este caso tiene raíz cuadrada exacta que es 5. La respuesta de este límite es 5.